Pues aquí estamos entonces. Iniciamos este día, miércoles, para dar esta información interesante porque me han preguntado mucho, hay muchas preguntas sobre el SEI, porque el V-Powers de soplador de terahercios, lo que es realmente o lo que hace el soplador de terahercios es que es muy zonal, es decir, se puede hacer por zonas. Entonces, el SEI no. El soplador podemos empezar por algunas zonas específicas, en personas intoxicadas, bueno, o personas que vienen, vamos a hablar de cómo es que vienen intoxicadas las personas. Ese lo podemos manejar nosotros más, pero el 6 no. El 6 es directamente de los pies y ahí sí no hay forma de ponerlo en otro lado y es una activación muy general. Entonces vamos a compartir. El día de hoy va a haber una presentación de muchas bueno, de diapositivas, pero como un poco lo voy a hacer lo menos eh, tedioso que yo pueda porque hay mucha información. Vamos a ver, mucha información. Entonces, la forma en que la voy a presentar va a ser en forma de preguntas, es decir, preguntas que se hacen normalmente y que yo voy a ir respondiendo. Bueno, pues estamos en Viva, con nuestros equipos, con la compañía Viva, y vamos a irnos para presentar que en los pies, pues vemos que en la reflexoterapia se genera todo un estímulo que se estudia, valga la redundancia, en la reflexología y que la reflexología maneja pues la totalidad del cuerpo reflejada en los pies. Y así como está, la parte superior está en la parte de los ortejos, que no son dedos, son ortejos, y la parte inferior está la parte digestiva, en el centro están los pulmones, el centro respiratorio, en fin, tenemos una serie de reflejos interesantísimos en las plantas de los pies, en los ortejos, en toda la zona. Entonces, desde ahí vamos a trabajar, pero más allá de lo que es los pies, lo que es la reflexoterapia, quiero hablar un poco de la sangre. Fíjate que el corazón bombea esta cantidad de sangre, pero cada minuto, un eritrocito, que son los que ves que están pasando, que tú lo vas a ver más cortado porque así es el Zoom, no soporta mucho ese sistema de Canva, pero bueno, ahí se frena con un eritrocito. Ese es un eritrocito, como una dona sin centro, está aplastadito, pero no tiene hoyo. Y ese eritrocito, todo su viaje por el sistema sanguíneo de todo nuestro circulatorio, lo complementa en un minuto. Es decir, un minuto está completamente del otro lado. Es decir, fíjate las veces que pasa la sangre en unos 20 minutos que tú te pones en el SEI, las veces que pasa la sangre por la planta del pie o por las plantas de los pies. Es enorme, enorme lo que tenemos de sangre, de volumen de sangre pasando por ahí cuando nosotros tenemos los pies pegados al 6, a las placas. Esta es la velocidad de la sangre, claro, en los vasos grandes, 2 kilómetros por hora, imagínate, en los vasos grandes, ¿sí? Estoy hablando en la aorta, por ejemplo, pero en los capilares baja mucho más, puede ser un décimo de esa velocidad, pero aún así, que baja su velocidad mientras más chiquitos son los vasos, mientras más pequeños, aún así va a regresar, va a subir y va a entrar otra vez a los vasos grandes y todo en un minuto da la vuelta a todo el cuerpo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes así los pies sobre el calor y sobre la activación del equipo 6, entonces puedes ver que le das a la sangre muchas veces en 20 minutos. Si lo tienes 20 minutos, si lo tienes media hora más. El sistema linfático, que es este, ve los ganglios que hay ahí representados, todos los ganglios que tenemos, las cadenas ganglionares. El sistema linfático, que es como un sistema sanguíneo, pero lleva líquido, que toma prestado de la sangre y después lo devuelve a la sangre. Es decir, el sistema linfático toma líquido prestado de nuestra sangre, lo utiliza para barrer el cuerpo, para drenar, y lo regresa a la sangre por unos puntos que se llaman términos, aquí, ahí lo regresa, y debe de regresarlo limpio. Entonces, mientras está tomando de otros lados para seguir llenando su sistema. Es como un filtro de alberca, por un lado filtra, por un lado jala el agua para filtrarla y por otro lado la regresa. Limpia. Pero para limpiarla requiere estaciones que son los ganglios. ¿Pero qué hace el sistema linfático? Bueno, sirve de transporte de nutrientes a todo el cuerpo, a tejidos y órganos, drena desechos, las toxinas, las homotoxinas que todavía son más difíciles. Las células, las homotoxinas son las que se generan por la intoxicación celular. Después de mucho tiempo de intoxicación celular, de fuera, de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que estamos en contacto con, todos los tóxicos, metales pesados y demás, por mucho de esto se generan después homotoxinas que ya son toxinas propias generadas por las células, que eso es lo que menos queremos, pero pues así se da. Por esta intoxicación y por este estrés que se da, las células se medio mueren, pero no se mueren.
Se conocen como células senescentes, que son células zombies, así se conocen. Células zombies son células que hacen mucho daño y que generan inflamación en el cuerpo. El sistema del linfático ayuda a drenar estas células senescentes. Mientras más edad y más intoxicación, más células senescentes tenemos. También drena microorganismos que requiere drenar y virus, bacterias y grasa. Cuando tú bajas grasa, cuando tú estás a dieta y bajas la grasa, también por ahí hay desechos, porque son moléculas grandes que se desechan, que más adelante lo digo. Sistema inmune, tiene que ver mucho con el sistema inmune, contiene glóbulos blancos, contiene muchos linfocitos. Entonces es parte importante del sistema de defensa en nuestro sistema linfático. Y la regulación de líquidos es importante porque es todo el líquido que está en nosotros es parte o gran parte de ese sistema linfático y la otra parte está a nivel de nuestras células, entonces adentro y afuera, regula los líquidos y transporta moléculas grandes, las proteínas y las grasas, como había comentado, que no pueden ser transportadas por la sangre, las transporta el sistema linfático. ¿Qué pasa si el sistema linfático se frena? Cuando alguien está sentado mucho tiempo, cuando alguien está enfermo y no se mueve, cuando alguien tiene frío, el frío ralentiza todo, frena todo o hace más lento todo el proceso. Entonces el sistema linfático no puede drenar. El sistema linfático se ve muy limitado para poder hacer estas funciones básicas que aquí estoy comentando. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aceleremos el sistema para que podamos generar un drenaje, bueno, una función que es lo que realmente es el sistema linfático, que ayuda precisamente a drenar, a desechar, a nutrir, a transportar. Bueno, pues eso es el equipo también lo que hace. Nuestro equipo, además de activar la sangre o el flujo sanguíneo, la velocidad de la sangre, la circulación y la microcirculación, también activa la linfa. Y es importantísimo por todas estas funciones que tenemos, sobre todo para personas que están, repito, mucho tiempo sentadas, mucho tiempo trabajo de escritorio o mucho tiempo en auto, los choferes, los operadores de camiones, por ejemplo, los taxistas, están mucho tiempo en el auto y excelente que puedan tener una vez al día una sesión con SEI. Les mueve todo, como si hicieran ejercicio y lo comento hasta el final. El sistema nervioso, pues son kilómetros de cables que tenemos grandotes, chiquitos, muy chiquitos, pero estos son muy susceptibles, muy sensibles a la intoxicación por alimentos, a la intoxicación por medicamentos, pero muy sensibles. Se inflaman rápidamente cuando hay intoxicación y generan neuritis, inflamación de nervios, itis, inflamación de nervios, y esas neuritis generan neuralgias, dolores de nervios, no es cualquier cosa, las neuralgias son dolores extraordinariamente difíciles y fuertes. Entonces aquí vemos que la intoxicación genera mucho eso. Por ejemplo, las parestesias que se dan el hormigueo que se da en las manos. Muchísimas veces, es más, la mayoría de las veces no es por el cuello. La mayoría de las veces es por intoxicación alimentaria. Tú te limpias, te drenas los tóxicos, te haces un detox y mejoran las parestesias enormemente. Ya si por algo siguen, entonces ya vas con el osteópata, ya vas con el especialista, el quiropráctico y demás para que puedas hacer una tracción específica para mejorar esa función. Pero primero desintoxícate, porque son muy sensibles a esto y se inflaman. Y muy sensibles al frío. Si te has pegado en calor con tu mano caliente en alguna parte, te has pegado, pues se quita rapidísimo. Ay, sí, duele, 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 pero se quitó en cuestión de 30 segundos o 20 segundos. Si te pegas con la mano helada, el mismo golpe que te pegaste con la mano caliente, el dolor es insoportable y además es lento, lento, te empieza a doler, a doler, a doler. Cuando te pegas en la espinilla, en la tibia, y esos dolores, o los dolores que te hacen hablar el lenguaje de, ¿cómo se llama? El don de lenguas, que empiezas a decir todo lo que sabes cuando te pegas en el quinto ortejo, o sea, el dedo chiquito del pie, en la orilla de la cama, o en la pata de la cama, o en la rueda de la cama, con frío. Eso es de los dolores más impresionantes. Y son lentos. Entonces, todo se ralentiza y todo se encoge, dice la medicina china, con el frío. Por eso una persona, cuando tiene sesiones con SEI, sobre todo una persona que empieza a encorvarse, a encogerse, a perder movilidad, a ralentizar sus movimientos, a hacerlos más lentos, las sesiones diarias con SEI le vienen extraordinariamente bien. 3 días sí, un día no, que es lo que recomiendo. 3 días sí, un día no. Le vienen muy bien porque se dan cuenta que incluso a la semana o a veces a las 2 semanas, empiezan a decir, me muevo de maravilla, he ganado movilidad, he ganado recuperación, tengo más energía por los tres sistemas que vemos ahora,
que son en los que actúan directamente el SEI, circulatorio, linfático, nervioso. Principalmente, actúan más a nivel celular y demás, pero principalmente en estos. Ya que dijimos esto, pues vamos a la presentación directa de nuestro equipo. Ya que sabemos a qué sistemas son a los que, con los que va a trabajar, entonces vámonos directamente a ver, ahora sí, las preguntas. Digo que lo quiero hacer lo menos tedioso que yo pueda hacerlo. Las preguntas de el llamado SEI, pero que yo llamo BEI, porque BEI es en español. El SEI es el Smart Electromagnetic Invigorator, que es en inglés, pero aquí en español es un vigorizador electromagnético inteligente. Por eso aquí le decimos BEI. Pero bueno, le puedes decir como quieras, de cariño. Pues pero a ver si te lo comento porque puedes decirlo así también. Principalmente el SEI lo que hace es calentar. Así, lo que hace es dar calor y actividad al sistema, incrementa el calor a través de una conducción de calor que se da a través de las plantas de los pies puestas en las placas insuladas, que son las placas azules, y empiezas a sentir un calorcito, pero curioso. Cuando pones tus pies, los sortejos, que son a los que llamamos dedos, se sienten fríos a veces, si el ambiente está frío. Pero lo que es la mitad de la planta para atrás y tus tobillos, no, hombre, ahí se empieza a sentir el calor y después sube a la rodilla, y después a la pierna y después empiezas a sudar. Depende de qué temperatura uses, como si estuvieras haciendo ejercicio. El equipo, para quien no lo conoce, tiene a la izquierda su botón de intensidad, a la derecha tiene el indicador de tiempo, tiene varios puntos de intensidad, tiene 30 grados de intensidad, 30 puntos de intensidad, y tiene 40 minutos máximos de tiempo, y tiene estos 5 rayitas de calor, no son 6 rayitas de calor, pero aquí este calor, esta intensidad, este tiempo se va manejando de acuerdo a lo que vamos a ver el día de hoy. Pero este es el equipo como tal, y lo tienes aquí atrás. Al rato que me ponga en pantalla completa lo puedes volver a ver, pero para la grabación, ahorita a lo mejor no puedes ver en pantalla completa y puedes ver el equipo aquí atrás de mí, que lo podemos girar y bueno, darle diferentes perspectivas para que lo veas. La forma es muy bonita, la forma del C. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Las siguientes 20 diapositivas van a ser así, ¿eh? Entonces, para que lo tengas como un video de, pues, de información del SEI. ¿Qué es el SEI? Bueno, es un dispositivo diseñado precisamente para todo el organismo. Aquí te llega a la generalidad. O sea, no puedes decir, quiero ponerme nada más en una parte como el soplador. Aquí sí es general. Es tecnología térmica, tecnología de calor. Son temperaturas medias altas, se conoce como medias altas o subaltas. No son altas altas, no queman, se llaman subaltas, prefiero decirle medias altas, para generar estas ondas de frecuencia específica que interactúan con todo el organismo. Este calor profundo te lleva a sudar, te digo que empiezas a sentir como si hicieras ejercicio, es sorprendente. Eso es lo que hace el SEI. ¿Cómo trabaja específicamente? Produce una frecuencia única, pues al final ves que todos son frecuencias a partir de este panel insulado, que son las placas azules que tiene, donde pones los pies y que a través de tus plantas de los pies es donde genera estas ondas específicas. Transmiten algo que se conoce como biorresonancia en este caso, resonancia a tejidos vivos. Empiezan las células a resonar con estas frecuencias. ¿Qué es resonar? Que empiezan a vibrar igual que el equipo. Entonces, las células empiezan a decir, oye, como que siento que empiezo a bailar, como con una música a alguien que le gusta bailar. Le ponen una música y si resuena con esa música, empieza sin darse cuenta a mover el pie, a mover el otro. Y se está moviendo y no se da cuenta porque está resonando con esa música que le gusta. Si de pronto le pone una música que odia, pues se va a quedar quieto, ni modo que baile con una música que odia, ¿no? Entonces las células es lo mismo, resuenan con lo que es estas frecuencias y empieza esto a hacer que la sangre, el líquido intracelular, o sea, dentro de las células, afuera de las células, el sistema linfático, todo se empiece a mover sin necesidad de que hagas ejercicio. No con esto te digo que no hagas ejercicio, claro, debes de hacer ejercicio, pero la actividad de movimiento de sangre, de líquidos, de calor, es como si hubieras hecho ejercicio. Por eso, 20 minutos bien dados aquí, con buena temperatura, que ya lo aguantes bien, equivalen a 2 horas de ejercicio en refiriéndome a lo que es la movilización de líquidos, de sangre, de calor, la actividad bioeléctrica del cuerpo. Es como si hubieras hecho 2 horas de ejercicio. Por eso mucha gente baja de peso cuando lo usa seguido. Durante una semana, 2 semanas, dicen, "Pues, me bajé de peso, ¿qué onda con esto?" Porque precisamente es como si hubieras hecho ejercicio. Es sorprendente cómo empieza a sudar y a
a tener esos efectos. Esto es importante, ¿eh? Aquí a lo mejor te cambia un panorama, es importante. ¿Por qué algunos se refieren al SEI como un dispositivo de terahercios? Se- Es más, en el video protocolo que tengo del SEI, que se llama SEI a fondo, yo digo que ahí que tiene terahercios. Sin embargo, esa tucita que algunos tenemos, que de pronto te cuentan todo y dices, "Oh, ya, ¿a poco sí?" Esa tucita me hizo empezar a investigar y decir, espérame, espérame, espérame. Para que genere terahercios un equipo, requiere de un cuarzo óptico, del cristal que tanto he hablado en el V-Power. Dije, es que estos equipos no tienen ese cristal, a menos de que tuvieran placas de cristal abajo. Entonces estuve investigue, investigue y le pedí a los chinos que por favor me mandaran información si es cierto que generaba terahercios. Se tardaron un rato, pero por fin tengo la información. Y al final yo te puedo decir esto, que esto es de información directamente de ellos. Los terahercios, bueno, sabemos que es una frecuencia altísima, que es un billón o un millón de millones de ciclos por segundo, que bajo ciertos parámetros interactúa de forma segura con los organismos vivos. Es decir, el gran descubrimiento del profesor Yang Wenjun fue generar un equipo que generara terahercios, bueno, más bien creó un equipo que genera terahercios que los mantiene en una estabilidad que no afectan al tejido biológico, al contrario, le ayudan. Entonces, esto em, es por eso que los terahercios están en el cuarzo óptico, específicamente en el cristal. Este no tiene cristal, entonces dice estrictamente hablando, este equipo y otros equipos similares pueden ser etiquetados como generadores de terahercios. Sin embargo, las frecuencias con las que operan no alcanzan el elevado rango de frecuencias de terahercios. Terahercios, repito, un millón de millones de ciclos por segundo o que son los hercios por segundo. Dices, wow, yo pensé que tenía terahercios. No, voy a hacer una fe de ratas en el sistema en el video que tenía yo, porque precisamente puse a ver, dije, a ver, espérame. Entonces yo sí, siempre estoy investigando lo que yo hablo, porque pues va mi nombre de por medio también, va el nombre de la compañía, va lo que realmente tenemos. Entonces es interesante poder saber que tenemos dos equipos diferentes. La gente me dice, ¿cuál compro? Los dos son complementarios. Puedes empezar por el soplador de terahercios y después puedes complementar. Ok, me compro después el 6 o primero. La verdad es que los paquetes, por cierto, hoy es día, ¿qué es hoy? 27 de noviembre y el 1 de diciembre, creo que ya es, ahora sí, los costos cambian, entonces hay que aprovechar estos días que faltan para las gran promociones que tienen ellos, ¿eh? De este equipo con el soplador de terahercios juntos. Bueno, pues eso es. Ahora, pregunta, entonces, si no tiene terahercios, ¿a qué rango de frecuencia trabaja el SEI? La pregunta es cortitita, 1 megahercio. Oye, ¿cuánto es 1 megahercio? Si 1 hercio por segundo, pues es un ciclo completo. 1 kilohercio son 1000 ciclos por segundo y 1 megahercio es 1 millón de ciclos por segundo. 1 millón de ciclos por segundo. El soplador trabaja a 1 billón de ciclos por segundo. Esa es la diferencia de rangos de frecuencias a las que trabaja cada equipo. ¿Vale? ¿Cuál es el rango de temperatura de cada nivel de intensidad? Ahora, me regreso un poquito al anterior. No quiere decir con esto que este equipo es menos potente que el otro. Este equipo es más potente en el sentido del calor y las frecuencias. Por ejemplo, en nuestro soplador de terahercios no tiene frecuencias electromagnéticas. No tiene. Tiene frecuencias lumínicas. Es diferente. Este tiene frecuencias magnéticas también, y ahorita vamos a hablar de ello. Entonces los dos trabajan distinto. Muchos han preguntado, oye, pero ¿cuál diferencia hay entre uno y otro? Aquí lo estoy comentando. ¿Vale? Entonces, trabajan distinto, pues el otro trabaja por luz, es pura luz, pura luz. Los terahercios son luz. El infrarrojo lejano es luz. Trabaja con el calor que tú puedes también regular como este. Pero la diferencia la hacen los terahercios y la parte cuántica que genera el cristal, que ya tanto hemos hablado de la parte cuántica, de la amplificación de la meditación que estés haciendo, de la estructuración del agua, de los símbolos de poder que puedes poner en el agua, las secuencias numéricas, los mantras, los deseos, los pensamientos. Eso lo tiene el soplador de terahercios. Este es electromagnetismo puro y campos magnéticos pulsados. Entonces vamos aquí. ¿Cuál es el rango de temperatura de cada nivel de intensidad? Ya ves que tiene varios niveles de intensidad, tiene hasta 40,
30 niveles de intensidad, 40 minutos, 30 niveles de intensidad. Pero también el calor tiene 6 rayitas de calor. Bueno, vamos a ver. Cuenta el 6 con 30 niveles de intensidad. Sin embargo, cada usuario, esto es importante, y muchos factores van a depender de cómo va cada persona a percibir la temperatura. Depende de la hidratación, principalmente, por eso hay que tomar agua antes, si es estructurada con el soplador, mucho mejor, y depende también del grosor de la piel de las plantas. Si es una persona que le encanta caminar descalzo y casi nunca se pone zapatos, va a tener un grosor de plantas del pie que vas a tener que ponerle más temperatura. Si la persona se acaba de ir a hacer el pedicure y le friccionaron y le quitaron el tejido extra que tenía ahí, la piel gruesa, cuidado porque ahí va a sentir mucho más el calor. Tú le puedes preguntar a la persona, ¿hace cuánto le hicieron un pedicure? O sea, ya ves que siempre te hacen con la lima atrás, sobre todo en el talón. No, me lo acabo de hacer. Ahí no le pongas tanta temperatura porque lo va a sentir mucho más, ¿vale? El calor. La edad también es importante. Los viejitos, hablo de viejitos de 60, 65, 70, 85, 90, 95 y 100. Hay viejitos de mi edad. O sea, hablo de la vejez en general, no hablo de la edad. Una persona que ya está chocheando empieza a perder su hidratación. Y una vez que pierde la hidratación, el equipo trabaja menos. Por eso tiene que tomar agua. Y por eso hay que ver las temperaturas ahí, de tener cuidado, no poner muchas temperaturas hasta que con esta persona se vaya hidratando más y vamos agregando cada sesión más temperatura. Y también depende del umbral al calor. Por ejemplo, mi umbral al calor es muy bajo. Yo no aguanto el equipo más de 25 minutos. Yo no lo aguanto más de 25 minutos. Una rayita de calor 2 y una intensidad de 11 exagerando y al final le bajo porque no aguanto el calor. Tengo un umbral muy bajo al calor. Entonces hay personas que no, hay personas que, pero, sudan y les encanta. Depende de cada quien. Por lo anterior, no es posible determinar una temperatura específica que yo te diga, a este grado tiene tal temperatura, a tal número de intensidad tiene tal temperatura. No podemos determinar por estos factores que son muy diferentes en cada persona. Se emite un campo electromagnético, si es así, es pulsado o constante. Si emite un campo electromagnético, no es constante y puede ser ajustado. A más intensidad, es decir, el numerito que llega hasta 30, a más intensidad, más fuerte es el campo. Estos pulsos magnéticos pueden causar piquetes ligeros piquetes, da el sentido, quien se lo ha puesto, unos piquetitos que te dan, sobre todo en los tobillos, donde más se junta agua, exactamente en la zona antero-inferior del malleolo externo, o sea, la parte de abajo de los tobillos externos, ahí que se junta agua, es donde más piquetito se siente. Este equipo, repito, tiene 30 niveles de intensidad. Los primeros 10 pone blanco, el circulito, la luz blanca, la luz LED. A partir del 11 al 20 pone LED azul y del 21 al 30 pone LED rojo para decir, cuidado, ya estás en una intensidad, pero ya fuerte, ¿eh? Si, ahí está de ti, ¿eh? Entonces, hay gente que lo aguanta muy bien. Entonces, vamos a ver que a mayor intensidad, mayor es el campo magnético que pulsa y mayor es que vas a sentir los piquetitos en los tobillos. No, no está mal, ¿eh? Simplemente es que hay gente que lo siente, "Oye, siento piquetitos, ¿qué pasa? ¿Qué hago si siento muchos piquetes o comezón en mis tobillos? Se genera estos campos electromagnéticos pulsados, es así, así constantemente, constantemente. Son campos magnéticos súper rápidos. Si los pies están demasiado secos o deshidratados, el contacto con la superficie azul, la insulada, no será óptimo. ¿Sale? Y es todavía más el picor y la comezón. Por eso le dice a la persona, toma mucha agua. Para la siguiente sesión de 6, ponte crema en los pies, hazte una crema especial en los pies para que vengas la siguiente vez con los pies más hidratados. Vas a sentir menos piquetes y el equipo va a trabajar mejor en ti. Mientras más hidratado estés bien. Entonces la gente puede decir, bueno, yo tomo un super vaso de agua antes del 6. Sí, pero tus pies están, no manches, o sea, ¿hace cuánto que no te haces el pedicure? Los traes todos partidos así, tan amarillos, blancos de toda la piel extra que está ahí. El 6 no puede funcionar igual. Es por eso que sí tenemos que, en estas personas, si dicen, no, yo estoy con mis suelas naturales bien. Bueno, entonces debes de poner más tiempo y más temperatura y más intensidad. A que esta persona empiece a sentir, tú vas midiendo que la persona te diga, oye, ya siento calor, ahora sí, ya siento los piquetitos, porque si no, pues prácticamente no siente. Entonces vamos a ir viéndolo así. Ahorita contesto preguntas. Hay un buen de preguntas. Hoy no voy a alcanzar a. Recuerden que me tengo que salir al 7 para la hora. Tenemos 50 minutos. ¿Cuál es la duración recomendada para cada sesión? Siempre me han preguntado esto.
El fabricante recomienda 30 a 40 minutos con su gran asterisco rojo, porque cuidado con cada persona. Por eso es un equipo que se individualiza. Un mínimo de 4 horas entre cada sesión. Hay gente que se hace en la mañana y después dice, en la tarde me hago, pero no sea antes de 4 horas, ¿eh? Con un máximo de 2 sesiones por día. Y es importante beber agua antes y después de cada sesión, pero sí, ahí están los tiempos. Ahora, ¿con cuánto inicio? Una pregunta todavía más común. Esta es la recomendación, la recomendación cuando es utilizado por una persona por primera vez, siempre recuerden que cuando les contesto dudas que tienen, siempre es por primera vez. Hay que ver qué historial de salud tiene. Es decir, ¿cuántas enfermedades ha tenido? ¿Cuántas cirugías ha tenido? O sea, sí es importante preguntarles. ¿Cuántas cirugías? ¿Cómo ha sido su recuperación? ¿Cómo ha sido su vida traumática en enfermedades? ¿A más trauma de enfermedades? ¿A más enfermedades previas? Hay que poner menos tiempo la primera vez porque el cuerpo está muy lastimado. ¿Qué tan estresado está en el día? No, pues te trabaja en una oficina, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay que poner menos tiempo. Una persona estresada en todo el día, o depende cuánto tiempo, que te diga, es que créeme, quedé sin trabajo. Y nos tuvimos que ir a vivir con mi suegra. ¿Te imaginas ese estrés doble? Perdón, hay suegras aquí, supongo, ¿ah? Ustedes no, hablo de otras suegras. Imagínate cómo se estresa una persona que ha perdido el trabajo y que tiene que vivir en casa que no es propia. Este tipo de estrés, no le pongas, por favor, mucho tiempo al inicio, porque la persona viene muy intoxicada, viene con mucho estrés tóxico y viene con El estrés tóxico es el estrés que va más allá de lo que podemos aguantar en horas y eso genera estrés oxidativo, es decir, que haya muchos radicales libres, muchos, que estén atacando a las células y generan muchas células senescentes, células golpeadas que ni mueren y empiezan a generar inflamación y empiezan a estorbar al cuerpo. Una persona que te llega así, cuando tú le pones el 6 mucho tiempo, de inicio, el sistema va a decir, oye, tengo pendientes no sé cuántas cosas para regenerarme y empieza a hacer su trabajo esa noche, de regenerarse y regenerarse y inflamar, inflamar. Entonces, ¿qué pasa? Que se siente muy mal. O sea, todo es bueno, todo es bonito. Es de verdad, es una fortuna poder tener una reacción así. Pero el cuerpo las quiere hacer todas al mismo tiempo porque dice, oye, de aquí me tomo porque me están dando los medios. Entonces ahí nada más, estas personas, ¿con cuánto vas a empezar? Si traen intoxicación alimentaria, si toman muchos medicamentos, si traen un estado pletórico, es decir, hay muchos líquidos, mucha sangre, no pueden drenar en diferentes lugares. Entonces ahí no vamos a dar mucho tiempo. Ahí vamos a empezar. Yo recomiendo una intensidad de 7, de 6 y un tiempo de unos 10 minutos. Así, ¿eh? Poquito, sin calor, sin calor. ¿Ves cómo, oye, cómo te sentiste? Bien, por ejemplo, me llegó una señora así y que traía gastritis. Se lo puse bien un poquito, así con estas medidas que les digo. Y me dijo, al día siguiente me dijo, se empezó a sentir muy bien en ese momento. Dice, oye, me siento súper bien, siento que tengo calor. Pero al día siguiente me dijo, ¿qué crees? En la noche la gastritis mi gastritis se me empeoró, pero en serio, no es que se empeore, es una exacerbación porque el cuerpo dice, hay gastritis, entonces voy a inflamar ese tejido, pero a nivel terapéutico, y después pasa, dura unas horas y pasa. Hay que decírselo a la persona. Pero bueno, nada más pasó de ahí, lío de lo demás, no, me siento muy bien, nada más fue la gastritis. La ventaja es que le puse poquito. Entonces, eh, sensibilidad y umbral depende. Si son muy sensibles al calor como yo, no podemos poner la primera vez mucho tiempo. Si el umbral es bajo al calor, también. Esto es lo que debes de ver con los parámetros que te comento para iniciar poquito a poquito, y después vas con cada sesión aumentando a lo mejor 1 minuto o 2 minutos de sesión, 1 minuto de intensidad. Yo prefiero aumentar más la duración que la intensidad. Puedes aumentar, en vez de intensidad, puedes aumentar, ahora te aumento unos 4 o 5 minutos a la siguiente. Si te sentiste bien, te aumento 4 minutos a la siguiente. Pero la intensidad todavía no. ¿Cómo te sentiste con esos 4 o 5 minutos? Bien. Ahora sí aumentas un punto de intensidad y le puedes poner el mismo tiempo. ¿Cómo te sentiste? Bien. Entonces, ya sea la tercera vez, bien. Entonces, ahora sí, puedes aumentarle otros 5 minutos de tiempo y un punto de intensidad. Y le pones, a lo mejor a la cuarta, quinta vez que se lo ponga, le pones un puntito de calor. Así de poquito a poquito, así progresivo, en personas, repito, muy intoxicadas, que tengan un historial de varias cosas. Después de cirugías,
Depende qué fue la cirugía. Depende si es una cirugía mayor. Pero sí recomiendo que primero pase la inflamación de las 72 horas mínimo. Pero si es una cesárea, por ejemplo, que se cierran varios planos y que la cicatrización es mucho más compleja que cuando te quitan un absceso, entonces ahí en una cesárea sí hay que esperar a que se retiren los puntos. Hay que esperar a que el médico diga, bueno, se puede mover un poquito más. Yo me esperaría unas 2 semanas mínimo en una cesárea para empezar con poquito, 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 para que la persona regrese otra vez a tener su circulación y demás. Si fuera, por ejemplo, cesárea. Así, ya te pongo la cesárea como un ejemplo de cirugía mayor. ¿Vale? Si son cirugías menores, si es de la nariz, por ejemplo, pues a lo mejor a la semana, semana y media puedes empezar a poner leve, sin calor. Y porque si pones mucho calor, puede ser que lo que está cicatrizando, por eso no se puede poner calor y en cirugías mayores espérate más tiempo. ¿Qué puede pasar? Que este sistema, como activa el flujo sanguíneo y activa el calor, entonces una cicatrización puede volver a sangrar porque tú le estás dando más flujo sanguíneo, estás haciendo que la sangre sea menos densa, que pueda llegar a más lados y estás haciendo que tenga más temperatura, entonces podría esa cicatriz estoy hablando de cicatrices internas, podría volver a sangrar. Es por eso que nos esperamos unas 2 semanas a 3 semanas para que veamos que ya poderlo poner, obviamente sin calor, y ya sigue el proceso normal. Está muy bien. Sí le puedes poner el B-Power, esa es otra cosa. No, no en la zona de la cirugía, pero en otros lados, perfecto. Pero el 6 sí, espérate tantitito. La luz roja del 6, has visto que tiene una luz roja muy bonita, que se ve muy padre, sobre todo cuando está oscurón, se ve muy bonita la luz roja, que es la que está arriba a la izquierda que puedes ver. ¿La luz roja del 6 tiene algún efecto terapéutico? La luz roja solamente es LED. Es luz LED estándar sin efectos terapéuticos, como muchos equipos. Es simplemente una luz, digamos, de cortesía de que se vea bonito. No es un infrarrojo como tal, ¿vale? Es simplemente luz LED estándar. Igual que el soplador de terahercios, que es luz indicadora. Precauciones y contraindicaciones, debemos de decirlas, por eso está en amarillo. No me gusta mucho, pero pues es parte de lo que sí, o te digo, un equipo, bueno, al manejar un equipo tan bonito, tan poderoso, tan profundo, sí debemos de ver a quién sí y a quién cuidado. Implantes metálicos, aquí mira, empiezo con precauciones, ¿eh? Al rato voy con las contraindicaciones. Ahorita solamente son precauciones. ¿Qué quiere decir? Unas contraindicaciones relativas. ¿Qué quiere decir? Que sí, es una contraindicación, pero tú puedes mediar si lo haces o no. ¿Y a qué temperatura, a qué intensidad? Es decir, por eso le pongo precauciones. Implantes metálicos. Se supone que el fabricante dice no se puede con implantes metálicos. Pero en la práctica hemos visto que hay personas que se lo ponen nada. O sea, la persona dice, me sentí bien con implante metálico. Sí, entonces, los que se aventuraron nos dieron la pauta de que, bueno, se puede hacer, pero ojo, una persona me preguntó hace unos días, que no sé si esté aquí presente, que tiene, me parece que, no sé, 59 años, me parece, y a los 7 años le pusieron barras en la columna. Desde los 7 años tiene eso. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí sí dije, no, no recomiendo el 6. En ese caso específico, ¿por qué? Porque puede ser de acero inoxidable. El acero inoxidable quirúrgico se calienta mucho más fácil que el titanio, como yo tengo. Todo esto lo tengo de titanio yo. Todo me metí un guamazo en la bicicleta de montaña y todo esto lo tengo de titanio con tornillos y malla. Pero me pongo el soplador y me pongo el 6. El titanio no se calienta para nada igual que los otros metales. Entonces, cuidado ahí nada más con cuántos años tiene la placa. Pero aquí, ¿por qué le recomendé que no? Porque está muy cerca de la columna. Son placas que están adyacentes a los ganglios nerviosos que están generando pues, una relación estrecha con la médula prácticamente. Están afuera de la médula. Entonces, vaya, están muy cerca de la zona. Por eso dije, aquí sí recomiendo, ahorita no. Pero cualquier otra placa, también me acaba de preguntar alguien hoy que su esposo no se sintió tan bien cuando se puso el 6 y tiene una placa en el tobillo. Entonces dije, perfecto. Ese es lo que pedimos que haya que probar. Se siente bien y no pasó absolutamente nada. Ah, ok, lo puedes seguir usando. Vaya, hasta el grado de que, sabes que ahora sí me molestó. No pasa más.
pero siempre empezar con muy poco. Si molesta desde el principio, no lo uses. ¿Sale? Esa es con los implantes metálicos. Menstruación, si está en sus primeros días donde el sangrado es mucho, no recomiendo porque va a sangrar más. Lo más seguro es que vaya a sangrar más y que te diga, oye, ¿qué pasa? Vine a mi casa y ni siquiera llegué, me manché, es demasiado sangrado, ¿qué sucede? Porque, vuelvo a repetir lo mismo que comenté con las cirugías, puede haber sangrado por eso. Simplemente espérate a que sean sus últimos días y no pasa nada, nada más lo da sin calor y sin nada. Hay mujeres que ya saben cómo es su menstruación y se lo pueden poner sin calor un poquito de tiempo y bien, bien, y dice, no, perfecto. Hay mujeres que se lo ponen y les tocaba pasado mañana y les baja hoy, en el momento que se están poniendo el 6 o al final de la sesión. Hay que ir preparados, mujeres, cada vez que vean que ya les va a bajar en unos días, si te pones el 6 te puede bajar al día siguiente o en unas horas. Entonces vete preparada por eso, ¿no? Y eso pasa con todas las terapias. Cuando yo enseñaba osteopatía, cuando enseñaba terapia de craneosacral, en ese momento les bajaba y ya sabíamos que en la recepción teníamos toallas por si ellas no llevaban, porque era común que pasara. Mueves y la descamación se libera en ese momento en vez de liberarse unas horas después. Es normal, vaya. Entonces nada más es por eso. Inmediatamente después de comer no lo recomiendo, definitivamente. Tiene que pasar por lo menos 3 horas. Yo recomendaría 3 horas después de comer. Con mareo, tampoco. Cuando hay mareo, por ejemplo, cuando la persona se siente muy cansada, muy mareada porque no ha comido, ¿sabes qué? Mira, me vine antes de ir a mi casa, pero, ay, no, ya necesito comer porque no se lo des. Porque se puede marear más en un momento dado si trae una hipoglucemia. Entonces, ligera. De recomendación, no. O dale un plátano y espérate unos 20 minutos. Y ya, se lo das. Ahora sí. Cirugía reciente, como comentaba, ¿sale? Estas son precauciones. Cirugía reciente lo puedes hacer bajo parámetros, depende de la cirugía. Entonces son precauciones. Seguramente en las preguntas que van a hacer va a haber más. No voy a alcanzar a contestar todas, pero lo dejo en el chat. Eh, Ahora nos vamos a contraindicaciones. Ahora sí. Pacientes de alto riesgo, cualquier alto riesgo, sabes que ha tenido una situación cardíaca, una situación pulmonar, pacientes de alto riesgo, ni se los pongas. Prefiero no, ¿eh? Fiebre, en ese momento una fiebre que traiga fiebre y febrícula, aquí no puse febrícula, pero cualquier fiebre o febrícula no se lo pongas porque el cuerpo no va a saber cómo gestionar. Y las infecciones agudas en ese momento tampoco, una infección pulmonar, una infección intestinal, cualquier tipo de infección en ese momento no se lo pongas. Diabéticos no controlados, es decir, que de pronto les puede llegar a amanecer con 250, 280 y todavía no se controlen bien, aunque estén tomando medicamentos que sean no controlados, no se lo pongas porque le puede aumentar a la mañana siguiente muy fuerte. Deben de estar controlados y que ya sepan que sí, yo me controlo perfectamente, amanezco con tanto, que los veas que realmente te están refiriendo que hay un control en su tratamiento. El embarazo, no, mujeres embarazadas, no. Y niños, ah, depende, pero niños muy pequeños, no, yo lo manejaría arriba de los 12 años. Hay niños que los pueden poner a los 10 años, todavía sin calor. El niño genera mucho calor normalmente. Entonces el niño no requiere esto. El niño no tiene el nivel de intoxicación todavía para requerir esto. El niño todavía se puede, no, hombre, sus sistemas están nuevecitos. Ya en la pubertad, empieza la parte emocional, empieza la parte ya empiezan a tener acné. Una vez que las hormonas empiezan a hacer su aparición en grandes cantidades, empieza la intoxicación. Eso siempre. Una vez que entramos ya en la pubertad, ahí el sistema empieza a manejar cosas totalmente distintas y empieza a intoxicarse. Ahí es donde sí recomiendo poder poner ya el SEI con sus obviamente precauciones en el sentido de ponerlo con poco tiempo e ir viendo cómo funciona. Entonces, estos dos apartados, si te fijas, es muy poco. Todos los demás pues, sí lo pueden hacer, pero sí es importante decirlo porque son equipos muy profundos. Es por eso que es importante recomendar esto. Cerramos con las 6 funciones clave del SEI, que ya lo he puesto en otras pláticas, pero aquí lo debo poner porque es parte del SEI, obviamente. Activa la circulación sanguínea, como vimos, drena tóxico, disminuye la acidez en general, es decir, genera alcalinidad, que es algo muy bonito. Los hongos odian la alcalinidad. Los hongos viven de la acidez y de la humedad. Y nuestros equipos quitan acidez y quitan humedad. Entonces, la cándida puede ser mucho más fácil controlada cuando tú estás poniéndote estos equipos, tanto el de terahercios como el SEI. Es mucho más fácil de controlar la cándida. Y la onicomicosis, pues todavía más, obviamente. ¿Ayuda a limpiar los vasos sanguíneos? Sí, porque al haber mejor flujo sanguíneo, empiezan los vasos sanguíneos a limpiarse más. Algunas placas de ateroma ligeras pueden mejorar. Ya las placas de ateroma más fuertes, no. Entonces, pero ahí la nutrición es sumamente importante también. Cuando quieras desbloquear
placas de ateroma. Desbloquea y activa meridianos de la medicina tradicional china, mejorando su flujo energético y expulsando el frío y la humedad patógenas, es decir, el frío que genera enfermedad y la humedad que genera enfermedad. En la medicina del curso de termopuntura, si estamos hablando de la humedad, acabamos de hablar de la humedad en la clase de ayer, en donde hablamos que la humedad es un clima que se genera por intoxicación alimentaria principalmente. No que una persona vive en clima húmedo, puede ayudar, sí, pero aunque vivas en un clima seco, tú puedes estar lleno de humedad por la intoxicación, por los azúcares, azúcares refinados, edulcorantes artificiales, harinas desnaturalizadas, trigo en exceso, el gluten, todo eso genera, las fritangas, todo eso genera humedad y si le metes estrés, todavía más. Entonces, lo que hace este sistema es expulsar el frío y la humedad. Entonces, imagínate todo lo que puedes mejorar con eso. Ayuda a disminuir el edema, como ves atrás en la fotografía, en la imagen. Ayuda a disminuir las varices. Hemos tenido ah, testimonios de varices bien bonitos de cómo se disminuyen. De verdad, ha sido extraordinario. Ayuda a disolver algunos coágulos. Nada más aquí le pongo entre comillas, porque hablo, depende del coágulo, ¿verdad? Depende de la sangre. Quédate con que la sangre se hace más ligera. Eso es lo importante. La sangre se hace más ligera, más fluida y previene el endurecimiento de vasos sanguíneos, previene la placa de ateroma. ¿Quieres prevenir más la placa de ateroma, que es la placa de grasa que va tapando tus arterias? Deja de comer gluten. El gluten es el que genera la placa de ateroma. El gluten, no las grasas que comas, ¿eh? Es el gluten, porque el gluten lo que hace es lesionar el endotelio vascular, la parte más interna de cada vaso sanguíneo. El gluten lo rasga, lo lesiona, y si no hay complejo B suficiente, todavía más. Y entonces el reparador por excelencia es el colesterol. Entonces, el colesterol va a reparar el endotelio vascular, se pega al endotelio vascular, y entonces llegan ahí los que se atoran con él, llega fibrina, una proteína que se activa más cuando está en contacto con el aire, pero está la fibrina, que es parte de la coagulación, llegan otros factores de coagulación ahí, llegan plaquetas, y se empiezan a atorar todos y empiezan a generar, llegan grasas que haya por ahí, de pequeñas grasas, y se quedan y se quedan y se quedan, y se atoran, y entonces todos dicen, nos atoramos porque el colesterol nos atoró, entonces le dicen son placas de colesterol. Cuidado con el colesterol, no, es cuidado con el gluten, repito. Entonces, bueno, si tú dejas de comer gluten, utilizas estos equipos, en 2, 3 meses notas una diferencia enorme, pero enorme en tu circulación. Mejora el metabolismo y la producción de ATP, hemos hablado ya con el SEI, con el B-Power soplador de terahercios, que las mitocondrias, que es el futuro de las medicinas y las investigaciones, la medicina alopática, la investigación, habla de que la enfermedad se va a medir en un futuro de acuerdo a cómo estén tus mitocondrias. Entonces, estamos ahí en el punto. O sea, nuestros equipos mejoran la actividad mitocondrial simplemente por el calor. Simplemente por dar calor específico y saber cómo darlo, las mitocondrias empiezan a mejorar, empiezan a limpiarse. Para eso también requieres moléculas como el glutatión, es decir, una alimentación, ejercicio, un estilo de vida. Por eso los equipos también deben de ser un parteaguas en la vida de la persona. Decir, oye, tienes el honor, tienes la gracia, tienes la bendición de estar frente a estos equipos poniéndotelos y más si los compraste para ti. Uf, pero que también te saquen de la zona cómoda. ¿Sale? Debemos de salir de la zona cómoda para mejorar la nutrición. Por eso reactiva las células y drena, como comenté, las células senescentes, que son las células dañadas. Esto está bonito del lado izquierdo. Obviamente ves la foto y dices, pues va a hablar, sí. Quema grasa y moldea el cuerpo. El calor que se produce desde los pies, como ya lo mencioné, aumenta la temperatura de la grasa subcutánea, o sea, la grasa que está bajo la piel, y 20 minutos equivalen a 2 horas de ejercicio, como lo comenté. Ustedes que lo han usado, quienes estén aquí que lo han usado, tú ves cómo realmente puedes sudar y puedes sentir como si hubieras hecho ejercicio. Alivia la inflamación y el dolor. Al aumentar la temperatura, aumenta el flujo sanguíneo y elimina el estancamiento en general. Hablamos siempre de que todos los dolores, todas las inflamaciones a nivel de nuestro cuerpo eléctrico, bioeléctrico, son estancamientos de nuestras frecuencias eléctricas y magnéticas. Cuando tú empiezas a dar frecuencias electromagnéticas, bioelectromagnéticas, que es lo que da el equipo, empiezan a mover tus frecuencias, entonces empiezan a quitar esos estancamientos y fisiológicamente empiezan a hacer flujo sanguíneo,
y todo empieza a correr otra vez y por eso dolores, inflamaciones se regulan. No es un antiinflamatorio, ¿eh? Es un regulador de inflamación, que es muy distinto. Entonces, algo magnífico que tenemos aquí. Y para cerrar, la diapositiva de siempre que le puedes poner, aquí voy a quitar la foto en la grabación, mi imagen en la grabación, para que puedas tú tomarle ahí copia de pantalla cuando estés con la grabación. Bueno, pues esto es como un... Es más, lo puedes imprimir y lo puedes tener donde des la sesión. Esto es así como un resumen de todo. ¿Vale? Esto es bien bonito. Bueno, pues con este cerramos esta presentación. Vamos a las... Es una presentación corta porque sí sé que hay muchas preguntas. Y va a haber muchas. No voy a contestar todas, les digo, no, no me va a dar tiempo, pero vamos a... Ya viste todo un cuestionario. Antes de que me pregunten, porque seguramente va a haber pregunta ahí, el cáncer. ¿Qué hacemos con el cáncer? Bien, yo no lo aplicaría cerca de las quimioterapias, porque estas sesiones con estos equipos son antioxidantes y la quimioterapia es oxidante. Entonces, estamos haciendo terapias encontradas. 72 horas antes de que vayan a tener la quimio, no te pongas los equipos, ninguno de los dos, y 72 horas a 96 horas, o sea, 3 a 4 días, depende de lo fuerte de la quimio, te vuelves a poner el equipo, pero no cercano, no cercano. Ese es en el cáncer. Todo cáncer se puede poner porque es muy bueno para el cáncer, porque las células cancerosas, lo que tienen las células cancerosas es que tienen una temperatura menor siempre a las células normales. Las células cancerosas se ha hablado de que tienen una temperatura aproximada de 36,1 Celsius o centígrados, cuando todas las demás tienen 36,5. Por eso el calentar en el cáncer es muy bueno, extraordinario. Nada más con esa situación que hay que tener precaución.